aprendió de economía era realmente aplicable para una economía que era básicamente agraria. Y entonces ahí es donde se tiene una actitud muy crítica con lo que es la economía neoclásica, la economía convencional. Y él tuvo en esos tiempos, se quedó en Rumania aproximadamente 10 años, perteneció incluso al Partido Nacional Campesino, tuvo una actividad política ahí muy importante. Sin embargo, tuvo que regresar a Estados Unidos precisamente porque en ese entonces se había implantado ya la Unión Soviética y era muy opositor a eso, ¿no? Entonces volvió a Harvard, apoyado precisamente por Schumpeter, que le decía, ¿no?, que tenía que volver, también a un economista, Leontiev, que también enseñaba en Harvard. Entonces él vuelve a Harvard, en donde ya decide prácticamente quedarse ahí, ya que era un perseguido político en su país. Sin embargo, 2 años más tarde, después de su regreso a Harvard, Schumpeter muere y no era tan seguro que Georgescu Roegen pueda mantener un puesto estable dentro de la Universidad de Harvard. Entonces recibe la propuesta de que pueda enseñar en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos también, y él acepta, ¿no? Y es básicamente ahí en Vanderbilt donde hace sus mayores desarrollos teóricos y donde desarrolla prácticamente el enfoque bioeconómico, el cual vamos a tratar el día de hoy. En Vanderbilt es donde fallece, y hasta el último día de su vida siguió desarrollando el enfoque bioeconómico, ¿no? Siguiendo ya mucho con lo que les mencioné inicialmente, que me he basado en los escritos de Óscar Carpintero, que incluso él hizo una traducción de un libro conocido de Georgescu Roegen que se llama Ensayos Bioeconómicos. La traducción en español lo hizo él. Y tiene un libro que Óscar Carpintero, que publicó en el 2006, justamente en el centenario del nacimiento de Georgescu Roegen, llamado La bioeconomía de Georgescu Roegen. Entonces he tomado mucho como referencia ese libro para esta exposición. Carpintero nos dice que en la vida académica de Georgescu Roegen podemos identificar 2 etapas. La primera etapa, llama él, ¿no?, es como una ciencia normal. Esto se podría entender, y lo voy a poner en contexto de su vida, como la primera vez que estuvo él en Harvard. Cuando estuvo en Harvard, tuvo mucho acercamiento con profesores como Schumpeter, mencioné, Leontiev, etc. Y él tuvo esa formación dentro de la economía ortodoxa, ¿no? Estaba estudiando en Harvard. Y precisamente empezó a trabajar, a entender la economía neoclásica bajo ese enfoque matemático formal. Sin embargo, a pesar de que se dice que es una ciencia normal, en ese entonces a Georgescu Roegen se le consideraba quizás como un economista heterodoxo, en el sentido de que criticaba mucho a algunos tópicos de la economía desarrollada hasta ese entonces, como por ejemplo la teoría del consumidor, la teoría de la utilidad, la matriz de insumo-producto también, o incluso a la econometría. Pero no era una crítica muy general. Recordemos que él era muy versado en matemáticas, en estadística. Entonces era una crítica con un amplio sentido matemático, en el cual trataba quizás de reformular algunos aspectos dentro de la teoría económica. Esa etapa de su vida que menciona Óscar Carpintero como ciencia normal se pueden ver reflejadas en un libro que publica él, que se llama Economía Analítica. Ese libro, que fue publicado en el 66, ese libro de ahí es sumamente complejo, ¿verdad? Lo he intentado leer y
lo más que pude entender fue la introducción y el prefacio, porque en sí tiene un amplio sentido formal, matemático. Nosotros, imagino, bueno, que ya la mayoría estará en segundo año de carrera, tercero quizás. Si bien es cierto, estamos ahí formándonos con las matemáticas, en tanto micro, macro, etc. Pero el nivel de formalización que usa Georgescu ahí es sumamente más amplio. Y es un poco complicado entenderlo. Sin embargo, hace aportes muy interesantes ahí en ese libro de Economía Analítica, como por ejemplo, mejorar algunos conceptos de la teoría de la utilidad, la teoría del consumidor, quizás hablar ahí de lo que se conoce como las preferencias lexicográficas y darle un sustento mucho más matemático y formal. Pero, sin embargo, no es un economista ortodoxo como tal, ya que en el prefacio de ese libro de Economía Analítica incluso ya se notan algunos aspectos ya que se van a plasmar en su obra magna de la ley de la entropía y el proceso económico, la cual sería la siguiente etapa conocida como ciencia revolucionaria, ¿no? Precisamente es ahí donde se publica ese libro, La ley de la entropía y el proceso económico, en el cual Georgescu-Roegen intenta ampliar el campo de conocimiento de la economía hasta ese entonces que se tenía dentro de la teoría económica y vincularlo con otras disciplinas, como es la física, la biología, ya que se debe entender el proceso económico no aisladamente, sino como que es un proceso que ocurre dentro de un marco mucho más amplio, como es el entorno físico. Y el entorno físico es precisamente que tiene leyes, existen leyes físicas, y el proceso económico no va a escapar de esas leyes. Ahí, en esa etapa de ciencia revolucionaria, es donde Georgescu-Roegen introduce un término que hasta ese entonces no había sido desarrollado por ningún economista. Es un término sacado de la física, de las leyes de la entropía. Seguro sí la han escuchado. La primera ley de la entropía estoy seguro que sí la han escuchado. ¿Alguien se acuerda? Si lo digo se van a acordar, o quizás con el nombre de la primera ley de la termodinámica, perdón, no se van a recordar. Pero en sí, se van a acordar cuando lo diga. Es básicamente esto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. Es un concepto físico que resulta realmente muy sencillo de entender. Pero ahí no acaba el aporte que usa de la física, sino que hay una segunda ley de la entropía, y es ese punto de inflexión donde se ataca a la economía convencional lo que se conoce como la entropía. O sea, me estoy diciendo que la segunda ley de la entropía, de la termodinámica, perdón, es la ley de la entropía. ¿Y cómo vamos a entender eso? Bueno, lo podemos pasar. Siguiente. Ya. Ahí tenemos las leyes de la termodinámica. Bueno, la primera ley ya les dije, y la segunda ley es eso, ¿no? Que en la transformación de un estado a otro, la energía pierde su calidad y se degrada, haciendo que no sea usado su máximo potencial energético. En sí, esto ya es un término más cualitativo. ¿Por qué digo cualitativo? Porque al existir esta ley de la termodinámica, la segunda ley, nos está diciendo que van a haber recursos naturales que han sido completamente utilizados en toda su energía, y hay otros que aún se pueden reutilizar. Nos está diciendo que la energía, por más recursos naturales que tengamos, se va a agotar en algún momento. Va a dejar de ser reutilizable.
se va a acabar el potencial. Entonces, ¿qué nos diría eso, no? Y ahí es una crítica muy importante y vamos a analizar eso en el punto final. Pero el proceso económico entendido como un proceso particular de un proceso más general que sería el proceso biológico, no escapa de esas leyes de la física. Y la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, nos estaría diciendo que tarde o temprano los recursos naturales se van a acabar y vamos a dejar de tener crecimiento. También quería hablar de, bueno, que a Georges Kurrogen se le considera también como un economista disidente. Disidente en el sentido de que no solamente rompe con la economía neoclásica en el sentido de criticar algunos aspectos particulares, tópicos, como la teoría del consumidor que mencioné anteriormente, sino que rompe justamente con los aspectos metodológicos dentro de la economía ortodoxa. Nosotros sabemos que la teoría ortodoxa, la teoría neoclásica, ha sido levantada bajo supuestos que provienen o se acercan mucho a la física mecánica, la física newtoniana. Quizás no nos damos cuenta, pero conceptos como equilibrio, demanda, ofertas, tienen mucha relación con algunos conceptos de la mecánica, la física mecánica. Entonces, Georges Kurrogen justamente trata de revolucionar esa parte de no entender solamente el proceso económico bajo las leyes de la física mecánica, ¿no? La física mecánica newtoniana había sido superada hace muchos años ya dentro de la física, y habían nacido estos conceptos de la entropía. Entonces, justamente, bajo estos nuevos aportes de la física, se busca que la economía sea entendida también bajo un enfoque, bajo este marco referencial que sería el mundo físico y que está dominado bajo estas leyes, en particular la ley de la entropía. En ese sentido, podríamos decir que Georges Kurrogen es un economista disidente. Incluso tiene un artículo que se llama Energía y mitos económicos, en el cual la primera parte trata precisamente de criticar los aspectos metodológicos de cómo se desarrolla la economía ortodoxa, y la llama incluso que la economía ortodoxa o neoclásica es una economía de lápiz y papel. ¿Por qué de lápiz y papel? Precisamente es porque en la economía neoclásica no existe el tiempo. El tiempo solamente va en una dirección, conocemos. Solamente hay una dirección, no hay manera de volver en el tiempo. Pero en la economía, dentro del marco de la teoría neoclásica, sí se puede volver en el tiempo. Esto ya es una crítica en general desde el enfoque heterodoxo, que la economía neoclásica trabaja básicamente con un tiempo lógico. ¿Por qué decimos esto? Porque pasamos de una situación de equilibrio, hacemos estática comparativa, se aumenta la demanda, pasamos a un punto distinto de equilibrio, pero el pasar de un punto de equilibrio a otro no considera en sí el tiempo, sino el resultado final, el equilibrio. Entonces, y esto ya en general, los bandos heterodoxos usan lo que es el tiempo histórico. El tiempo histórico entendido como que cada acción dentro del marco del proceso económico no es reversible, como es en la economía ortodoxa o estándar. Les dije que la economía neoclásica usaba, ¿no?, lo que es la física mecánica, la física newtoniana, y dentro de la mecánica está permitido, ¿no?, pasar de una situación a otra y volver a la situación inicial. Entonces se hace esa crítica, ¿no?, del bando heterodoxo. Y Georges Kurrogen justamente menciona, hace la crítica al programa de investigación neoclásica, ¿no? Quiero citar acá quiero citar a Georges con el artículo que le mencioné, Energía y mitos económicos. Abro cita. Es curioso que los economistas durante los últimos 100 años se hayan mantenido obstinadamente adheridos a una idea particular, a la de la epistemología mecanicista, que dominó la orientación de los fundadores de la escuela neoclásica.
Entonces, podemos decir que Georgescu Roegen en ese sentido era un economista disidente. Un aporte también interesante de Georgescu Roegen, él usaba bastante conceptos sustraídos de la física, de la biología. Hay un biólogo importante del siglo pasado, Alfred Lotka, quien introduce estos términos de los órganos endosomáticos y los órganos exosomáticos. Lo que entendemos como un órgano endosomático son como órganos que nosotros tenemos, como nuestros pies, nuestras manos, nuestros pies, cabeza, etc., ¿no? Que forman parte de nuestra biología. Y la diferencia entre los animales y los humanos es que los humanos han podido desarrollar, han podido crear órganos exosomáticos. Es decir, en el proceso de evolución de los animales, ellos se adaptan a sus condiciones, a las condiciones físicas, etcétera, para hacer sus labores, pero los humanos, para poder adaptarse, han creado herramientas que lo conocen como órganos exosomáticos. Precisamente es que estos conceptos que son de la biología misma engloban el proceso particular que es el campo económico, ¿no? Y justamente una crítica acá, bueno, entender esto bajo esta mirada biológica, podría decir que estos órganos exosomáticos lo podríamos entender como el capital. Y así lo dice Georgescu. Entonces, una de las razones por la cual muchas sociedades son desiguales es precisamente porque hay grupos sociales que pueden poseer, tener disfrute de estos órganos exosomáticos. Entonces, ahí es cuando nace en sí la desigualdad social, ¿no? Respecto a la distribución de estos órganos exosomáticos. Siguiente. A partir de la publicación del libro de Georgescu Roegen, que es La ley de la entropía y el proceso económico, tuvo mucha repercusión. Sí, tuvo mucha repercusión, pero lo que sorprende más es que no tuvo una repercusión dentro de la teoría económica, sino que fue rescatado más por ecologistas y biólogos que estaban insatisfechos bueno, dentro de su disciplina, en la biología se estudiaba más a los animales que a los propios humanos. ¿Y por qué no estudiar a los humanos si son precisamente los humanos que a través del proceso económico cambian la naturaleza y sustraen los recursos naturales que finalmente van a desembocar que se vea un cambio dentro del planeta, ¿no? Y también, bueno, influye en algunos economistas que tenían la idea de que el proceso económico debe tener una mirada más amplia. Una mirada más amplia porque desde que a nosotros es como una historia, ¿no? En primer ciclo no entrábamos quizás con conocimientos tan elevados de teoría económica, teníamos conocimientos básicos, se podría decir, y cuando nos preguntaban ¿qué necesito para producir una torta? Simple. Necesito una batea, huevos, personal que pueda hacer una torta, etcétera, distintas cosas, ¿no? Y bueno, en sí esto es curioso porque recuerdo mucho un artículo de la profesora Joan Robinson, que a mi consideración es la economista más brillante del siglo XX, que mencionaba que la enseñanza de la economía, los alumnos que estudian economía entran con un alma generosa y buscan cambiar mucho su realidad social, ¿no? Y ella analizaba
a algunos estudiantes de la India que se iban a hacer posgrados, maestrías fuera de su país, y cuando regresaban a su país, a la India, justamente para querer sacar de su desarrollo a su nación, se topaban con una realidad completamente distinta, que era distinta a lo que le habían enseñado en sus programas de maestría, doctorado, en las universidades top, ¿no? En las universidades donde se enseñaba la economía estándar, la economía neoclásica, no servía tanto. Entonces, haciendo referencia quizás a Joan Robinson, muchos de acá, nosotros, al entrar a estudiar a esta facultad, entramos con unos deseos muy generosos y de ideas en verdad que quizás nos dejamos llevar por el sentido común, pero que eran muy ciertas, como la simple producción de una torta, que eso les dije, ¿no? Que se usa, mencionados también, ¿no? La importancia de los recursos naturales. Sin embargo, cuando vamos avanzando en la carrera, algunos ya habrán pasado cursos de macro, por ahí nos enseñan, ¿no? Que la función de producción solamente depende de dos factores: capital y trabajo. Y se acabó. Más adelante, crecimiento económico. La producción depende ya de capital, nomás, nos olvidamos ya incluso de la mano de obra, ¿no? En el largo plazo, para tener esto del estado estacionario, son modelos ya más elaborados. Pero esto, lo que les menciono, es porque precisamente dentro del desarrollo de la teoría económica se ha obviado mucho la importancia de los recursos naturales. Y no solamente entender los recursos naturales como un input de la función de producción, sino de entender que estas forman parte del sistema biológico y que es un marco mucho más general. Por ejemplo, Solow y Stiglitz trataron de alguna otra forma de reconciliar la función de producción neoclásica justamente con estas críticas o adherir los recursos naturales. ¿Y qué hicieron? Bueno, producción igual a capital, trabajo y recursos naturales. Entonces simplemente están agregando un input más y no tienen una visión mucho más amplia de la economía como lo tiene Georgescu-Roegen. Pues precisamente es por eso que entiendo que es importante volver a las ideas de Georgescu-Roegen, ya que nos da un marco mucho más amplio. Georgescu-Roegen también, a partir de la publicación de ese libro de La ley de la entropía y el proceso económico, tuvo aportes, tuvo participación política en los movimientos ecologistas. Le dije que los economistas valoraban poco a Georgescu-Roegen, o como dice, me permito citar a un conocido economista, Mark Blauk, que las ideas del bando heterodoxo son respetuosamente recibidas, pero rápidamente dejadas de lado. Entonces, Georgescu empezó a participar en estos movimientos, como es, por ejemplo, el Club de Roma, en donde precisamente se tratan estos temas ambientales, y también suscribe mucho un documento del informe Meadows, que se llama Los límites del crecimiento. Aunque tenía ciertas discrepancias con ellos, pero fue de alguna otra forma importante su participación, ya que consideraba que quienes hacen las políticas económicas, los que están en el poder, tienen que reconocer precisamente la importancia de los recursos naturales y de entender el proceso económico, entenderlo como la película completa, no solamente la que nos cuenta la economía convencional. La economía convencional nos cuenta solamente que entra capital, trabajo, sale un producto, ¿no? Pero entender la película completa es entender de que se tiene incluso los recursos naturales, un concepto que llama Georgescu-Roegen como los fondos, y que la producción no solamente es la producción de bienes, ¿no?, sino también la producción de desechos. Y una frase conocida de Georgescu-Roegen